Píldora de memoria, unas nuevas cápsulas de conocimiento general. Temas de sumo interés para conocer nuestra fe. De la mano de Jesús y María. Abre tu corazón al conocimiento de fe católica. Píldoras de memoria con el Padre José Antonio Román Baena. Síguelo en las redes sociales como Padre Romani. Bienvenidos, iniciamos. Me da muchísimo gusto saludarles, hermanos, una vez más. Primero que nada, agradecer a Dios que esté permitiendo que este proyecto de Píldoras de Memoria se esté llevando a cabo y también las historias de fe. Ustedes saben que los jueves es un jueves de Píldora de Memoria y un jueves de Historia de Fe. Hoy toca compartir con ustedes una píldora de memoria y estas píldoras las voy haciendo de algunas peticiones que ustedes me han hecho vía WhatsApp al canal de YouTube, que ya saben ustedes su número. Se los repito, se los comento: 756-108-2309. Bueno, en un mensaje que me llegó al WhatsApp de este canal, había una persona que me pedía que si podía aclarar o compartir con ustedes si es lo mismo hablar de monaguillos y acólitos. Y justamente de eso se trata, dándole respuesta a esa persona que le interesa este tema. Voy a tratar de compartir con ustedes en esta píldora de memoria las diferencias o si es igual entre un monaguillo y un acólito. Porque muchas veces a los niños que ayudan en la misa les dicen acólitos. Pero la pregunta ¿es correcto decirle acólito o hay que decirle monaguillo o es igual? Bienvenidos a esta píldora que hoy comparto con ustedes para despejar algunas dudas y así tener un mayor conocimiento de nuestra fe. Pues primero que nada quiero decirles que no es lo mismo. Aunque mucha gente ocupa indistintamente los términos monaguillo y acólito, no es lo mismo y vamos a aclarar por qué. Primero vamos a hablar de aquellos niños que ayudan en la misa y que ustedes ven en las misas que transmitimos, esos pequeños niños y niñas que se visten de rojo y blanco, ¿no? En muchas parroquias se pueden vestir de blanco. Apenas fui a un lugar donde se vestían de azul. Vaya, la ropa que ocupan los monaguillos, la ordinaria o la más casual es blanco y rojo. Pero depende de la parroquia, depende del párroco, él dispone que los monaguillos ocupen otra ropa. ¿Quiénes son los monaguillos? Aquellos niños que nos ayudan tanto en la misa y que usted ve, aquel niño que va cargando el cirial, o que va cargando la cruz alta, o que lleva el incensario, o que lleva la naveta, o que ayudan algo de la misa. Esos son los monaguillos. Pero vamos a comenzar diciendo, ¿qué significa monaguillo? Miren, primero que nada, la palabra monaguillo proviene de monachus, que quiere decir monje. Monaguillo y significa pequeño monje. Entonces, ¿qué significa monaguillo? Pequeño monje. Así usted, si su hijo le ayuda al padre en la misa, le puede decir, mi hijo pequeño monje, y está bien, es correcto. Usted le está diciendo monaguillo. Pero, ¿por qué la iglesia permite que los niños pequeños de 6, 7, 10 años ayuden en la misa, ayuden a la iglesia? ¿Por qué lo permite? Porque hoy quiero compartir con ustedes que existe un documento que se llama la Instrucción Redemptioti Sacramentum. En su numeral número 47 dice lo siguiente: es muy loable que conserve la benemérita costumbre de que niños y niñas o jóvenes, denominados normalmente monaguillos, estén presentes
y realicen un servicio junto al altar. Cabe mencionar que las niñas, mujeres, pueden ser también elegidas para el servicio del altar. No es exclusivo de niños. Esto lo podemos ver, y lo repito, en el documento Redemptionis Sacramentus en el número 47. Entonces, a partir de ese documento se abre la puerta para que niños pequeños ayuden en el servicio del altar. Y les acabo de decir, el nombre correcto para referirnos a estos niños es monaguillo. ¿Por qué entonces, o por qué algunos les llaman acólitos a estos niños? Que les digo de una vez, es incorrecto decirle a un niño acólito, porque el acolitado es un ministerio de la Iglesia Católica. Va a preguntar, a ver, explique por favor cómo es un ministerio, qué es un ministerio. Para lograr entender esto, yo quiero pedirles que ustedes lean algo que se llama una carta apostólica llamada Ministeria Quaedam, ¿sí? Del Papa Pablo VI. En esta carta del Papa Pablo VI establece dos ministerios. El Papa está hablando del lectorado y del acolitado. Pero ¿quiénes pueden recibir estos ministerios? Lo pueden recibir personas mayores que no sean tan niños y que quieran en la iglesia desempeñar una labor específica. Voy a ser un poquito más concreto. Miren, por ejemplo, el acolitado es un ministerio instituido en 1972, ya les dije, por el Papa Pablo VI en esta carta apostólica llamada Ministeria Quaedam, junto al ministerio del lectorado. Y según la instrucción general del misal romano, en su numeral 98, expone que el acólito es instituido para el servicio del altar y para ayudar al sacerdote y al diácono. A él compete principalmente preparar el altar y los vasos sagrados, y si fuera necesario, distribuir a los fieles la Eucaristía, la cual es ministro extraordinario. En el ministerio del altar, el acólito tiene sus ministerios propios que él mismo debe ejercer. Estos ministerios propios están referidos a los ritos iniciales y a la liturgia eucarística de la Santa Misa. Por ejemplo, en la ausencia de un diácono, en la Santa Misa, concluida la oración universal, mientras el sacerdote permanece en la sede, el acólito, es decir, la persona que ha sido instituido acólito, debe poner sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la palia y el misal. ¿Sí? A ver, entonces voy a explicar un poquito más. Puede haber personas que no sean niños que se les confiera estos ministerios. Miren, cuando un joven estudia para ser sacerdote, antes de recibir la ordenación diaconal, debe de recibir por manos del obispo el ministerio del acolitado y del lectorado. En el ministerio del lectorado, que es el primero que recibe, allí el obispo le confiere una Biblia, se acerca al joven que está estudiando para ser sacerdote, se acerca al obispo y el obispo le da una Biblia y hace una oración sobre él en donde ese joven seminarista lo instituye como lector, ¿sí? Y recibe el ministerio del lectorado. También puede recibir el ministerio del acolitado. Normalmente primero recibe el lectorado y luego recibe el acolitado, ¿sí? Normalmente así es en los seminarios. Y cuando un joven recibe el acolitado, que es ministerio, el obispo hace una oración sobre él, lo bendice, pero también le entrega un copón y un cáliz, porque acaba de decir ahorita la instrucción general del misal romano, que una de las funciones del acólito instituido es preparar el altar, es decir, poner sobre el altar el corporal, que ustedes saben que es el corporal, el copón, el cáliz y la patena, ¿sí? Poner todo eso ahí para la consagración.
Pero eso lo debe hacer un joven o una persona que esté instituida es decir, que sea instituida como acólito. Por eso les acabo de decir que no es lo mismo decir monaguillo a decir acólito, porque el monaguillo, otra vez trato de sintetizar, es aquel niño que ayuda llevando los cereales, llevando el incensario, el que saca humo, porque mucha gente no sabe ni lo que es el incensario, o llevando la cruz alta, que es el que va al frente de la procesión, esa se llama cruz alta, o que ayuda allí a algo en la Santa Misa. Eso lo pueden hacer los niños monaguillos, pero cuando se habla de pasar a leer la palabra de Dios, o cuando se habla de pasar a servir el altar, o también dice la instrucción, después de dar la comunión, en ausencia de un diácono, porque si hay un diácono, esto lo tiene que hacer el diácono, pero si no hay diácono y hay un acólito instituido, el acólito entonces tiene que preparar el altar y después de la comunión tiene que purificar los vasos, ¿sí? Con el purificador, lo que haya quedado de partículas del cuerpo de Cristo va al cáliz, a la sangre de Cristo, lo ingiere, pone un poco de agua, lo limpia, lo purifica y vuelven los vasos sagrados a la credencia, ¿sí? Entonces, esta es una función de un acólito, pero repito, un acólito instituido. Por eso, oficialmente, así debe ser, ¿sí? Así debe ser. Y aunque muchos a los monaguillos les dicen acólitos, pero es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el acolitado, vuelvo a repetir, el acólito, el acolitado, está reservado para personas mayores que tengan más cuidado y que tengan disponibilidad de ejercer su ministerio dentro de la iglesia. Ahora quiero con ustedes nuevamente lo que siempre en estas píldoras ocupo, el Código de Derecho Canónico. Vamos a leer sobre qué dice sobre el ministerio del acólito. Vamos a ubicarnos en el Canon 230 del Código de Derecho Canónico. Y dice lo siguiente: los varones laicos que tengan la edad y condición determinada por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colocación de estos ministerios no le da derecho a ser sustentado o remunerado por la Iglesia. Fíjese lo que está diciendo este Canon 230. Está diciendo que la persona que vaya a ser instituido en el ministerio de lector y acólito, vuelvo a lo mismo. La vez pasada que les presentaba la píldora de memoria sobre los ministros extraordinarios de la comunión, les decía que no es correcto decir, porque yo he escuchado ministros que dicen eso, no es correcto decir, ya me ordenaron como ministro. No, se dice, me han instituido como ministro. Eso sí, es correcto. De igual modo, el acólito o el lector no puede decir, ya me ordenaron, porque no se trata de un grado del orden sacerdotal. Acuérdese usted que existen 3 grados, diácono, presbítero y obispo. Bueno, el lector y acólito no se trata de un grado, porque no es diácono, ¿sí? Es un ministerio, ¿sí? Pero por eso les decía, aquel joven, antes de ser ordenado diácono, que es el primer grado, tiene que ser instituido lector y acólito, ¿sí? Es decir, darle la palabra de Dios y también darle el copón y el cáliz para el servicio del altar. Y dice que estos ministerios, si alguna persona ha sido instituido lector o acólito, dice que esto no le da derecho a ser sustentado por la iglesia. No vaya a ser que alguien lo instituya y quiera decir, ya voy a cobrar por hacer este servicio. No, dice el Canon 230, no le da derecho. Y luego continúa el canon, dice, por encargo temporal,
Los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. Y continúa, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, puede también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Explico un poquito esto. Miren, para poder pasar a leer en la Santa Misa, lo más propio es que la persona que vaya a leer sea un lector instituido. Es lo más propio, ¿sí? Y les digo, eso lo hace el obispo instituye a los lectores. Pero estoy diciendo también ahorita el canon 230, en la sección tercera, dice, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia, pueden también los laicos, aunque no sean lectores, ayudar en algunas funciones. Por ejemplo, las misas que ustedes nos hacen favor de ver en YouTube, ustedes ven que algunos hermanos pasan a leer la primera lectura, el salmo, la segunda. Ellos no son lectores instituidos, ¿sí? No tienen formalmente el ministerio de lectorado, no lo tienen. Pero está diciendo el Código de Derecho en el canon 230 que donde aconseje la necesidad, algunos laicos pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, seguramente usted a lo mejor ayuda a leer en la misa, la primera lectura o el salmo. Y a lo mejor usted me va a decir, padre, pero yo no soy instituido, ¿sí? No pasa nada. Por eso está diciendo el canon 230, donde aconseje la necesidad o donde lo pida la necesidad, pueden algunos laicos ayudar en estas funciones. Pero, ahí va un pero. Si a una persona laico, un bautizado, quiere ayudar a leer en la misa, pero dentro de la asamblea hay una persona que ha sido instituida lector, le compete a esa persona que ha sido instituido lector leer, porque es la función propia de él. Los otros pueden ayudar cuando no haya instituidos. Por eso dice, donde lo aconseje la necesidad. Y bueno, voy a leer el canon 231. Los laicos que de modo permanente o temporal se dediquen a un servicio especial de la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiera para desempeñar bien su función y para ejercitarla con conciencia, generosidad y diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, muchas personas que me hacen favor de verme y que ayudan en sus parroquias, siendo lectores, siendo catequistas, siendo ministros o en algo de la iglesia, dice el canon 231, fíjense, dice, deben de asumir la formación conveniente. Óigalo, no se trata nada más de que usted vaya a su parroquia y ayude, qué bueno que ayuda, pero también tiene que tener una preparación. ¿Qué tipo de preparación? Teológica, catequética, espiritual, humana, psicológica, social. Y todo esto se lo puede ofrecer su sacerdote, ¿sí? Yo hace unos días, bueno, ya tiene más de 3 meses, que terminamos un curso de Cristología. Y yo les decía que ese curso yo lo ofrecía con mucho cariño para tantos laicos que ayudan en la iglesia. Aunque yo recibí muchos comentarios ofensivos en ese curso de gente que se cree muy sabia y que decían que profundizara más en el curso de Cristología. Y yo les respondía, este curso de Cristología es básico para personas que ayudan. No estoy dando clases de Cristología a unos seminaristas ni a unos teólogos, porque eso yo lo doy aparte en un seminario, pero para personas que van a ser sacerdotes, ¿sí?
Este curso que tengo en YouTube, por si no lo ha visto, lo invito a que vea desde la primera lección, son 20 lecciones cristológicas, es justamente una preparación teológica para todos ustedes que ayudan. Pero, repito, su párroco, su pastor, también le puede ofrecer esta preparación. Porque dice el canon 231, deben de adquirir la formación conveniente para ejercitar con conciencia su trabajo que hacen en la iglesia. Entonces, a ver, voy a recapitular. Los monaguillos son aquellos niños que ayudan en la misa llevando ciriales, cruz alta, incensario, naveta, ayudan con el libro en donde el padre lee las oraciones que se llama misal romano. Esos son los monaguillos. Ordinariamente su ropa es roja y blanca, ordinariamente, pero puede ser de otro color. Y los acólitos son personas instituidas, ¿sí?, por el obispo para una función específica. Ya les dije cuáles son las funciones específicas. Ayudar en la preparación del altar, siempre y cuando no haya diácono. Ayudar en la distribución de la comunión. Purificar los vasos sagrados después de la comunión. El lectorado y el acolitado son ministerios instituidos por el obispo, ¿sí? Y que, ojo, hasta el año, fíjense, hasta apenas el año pasado, en el 2021, estos ministerios solamente estaban reservados a varones. Solamente hombres podían ser acólitos y lectores. Pero a partir del 10 de enero del año 2021, el Papa Francisco estableció que estos ministerios pueden ser también para mujeres. Por eso hoy podemos tener mujeres lectoras o mujeres acólitas que desempeñan estas funciones. Y por último les quiero decir también que el acolitado entonces reservado para mujeres y para hombres mayores, ya que se hayan formado catequéticamente, litúrgicamente, pastoralmente, espiritualmente, bueno, entonces llega el momento en donde el obispo los instituye, no los ordena, los instituye mediante un rito. Y yo quiero pedirles, les quiero pedir hoy a personas que me están viendo, que son lectores, ¿sí?, o que ayudan en la misa como ministros. La vez pasada les dejé que leyeran una instrucción, ahora les voy a pedir otra, llamada Ministeria Quadem, ¿sí? Repito, del Papa Pablo VI. Léala, por favor, yo confío en que usted la va a buscar y la va a leer. Bueno, en Ministeria Quadem dice lo siguiente: para que alguien pueda ser admitido a los ministerios de lector y de acólito, se requiere la petición libremente escrita y firmada por el aspirante, que ha de ser presentada al obispo, que tenga una edad conveniente, por eso les digo, no son niños, no deben ser niños, y que tenga los dotes peculiares que deben ser determinados por la conferencia episcopal, que tenga una firme voluntad de servir fielmente a Dios y al pueblo cristiano. Entonces la persona que quiera ser lector como ministerio instituido o acólito hace su petición al obispo, y si el obispo le acepta, entonces lo instituye. No solamente está reservado a los jóvenes que van a ser sacerdotes, eso por poner un ejemplo, pero no solamente está reservado a ellos. Una persona puede ser instituido acólito o lector, ¿sí? Repito, sea mujer o sea hombre. Entonces, estas son las diferencias, ¿sí? Estas son las grandes diferencias. Cuando hablamos de monaguillo, estamos hablando de un niño que ayuda en la misa, en el servicio del altar. Cuando hablamos del acólito, estamos hablando de un ministerio instituido, ¿sí? De igual modo el lectorado. Pero estos dos ministerios están establecidos con un rito que hace el obispo. Y también, hace poco, el Papa Francisco dijo que los catequistas también son un ministerio. Entonces ya hablamos de tres ministerios: del lectorado,
de acolitado y del catequista, ¿sí? Del ministerio del catequético. Y también por eso los catequistas de las parroquias deben ser enviados, ¿sí? Y deben ser preparados en todas estas funciones que ya les dije. Así es que ojalá que cada vez que usted vea a niños o vea acólitos instituidos o lectores, usted ya pueda diferenciar. Esto es una píldora de memoria, simple y sencillamente, para que usted tenga algunos datos que a veces en la iglesia tenemos, pero que a lo mejor nadie se lo ha explicado, o que a lo mejor usted tampoco nunca ha preguntado, ¿verdad? A lo mejor siempre le ha dicho a los niños acólitos, pero vamos a decir las palabras correctamente, monaguillo. De igual modo que les explicaba la vez pasada en la píldora, que no se dice ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ya les expliqué por qué. Se dice ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, porque no es lo mismo la Eucaristía entendida como la Santa Misa, que la comunión entendida como el cuerpo de Cristo. Bueno, ojalá haya quedado claro, ojalá que les haya servido esta píldora de memoria. Compártala, por favor, háganme ese favor, denle me gusta, suscríbase, para que cada vez podamos llegar a más gente a través de este canal. Con el hecho de que usted lo vea y le dé me gusta, ya me ayuda muchísimo, ¿sí? O compártalo para que más gente tenga esta experiencia. ¿Algún tema que usted quiera que yo pueda abordar? Con mucho gusto se lo voy a recibir en el WhatsApp del canal, se lo repito, 756-108-2309. Obviamente me voy a ir dando tiempo porque tengo algunos temas que tengo que ir sacando que ustedes me han pedido, pero con gusto lo voy a atender. Que Dios les bendiga, gracias por este momento y nos vemos en la próxima.